Claudio, querido amigo, ¿cómo estás? Como Hola, Juanjo. siempre, un gusto saludarte ya otra semana más que, pues, quiere decir que nos cuidamos, tenemos la oportunidad de convivir con todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos, que creo yo, cada semana se van sumando más a este esfuerzo de esta videocolumna, nacida de una inquietud tuya en el cual me diste la oportunidad de participar, lo cual, como siempre, te agradezco, amigo. Y pues simplemente gracias, gracias por vernos, gracias por dejarnos acompañarlos en la sala, en el comedor, a la hora de cocinar. Me han dicho muchos, amigos, que hay veces que nos extendemos una hora y que nos tienen que pausar y vernos por partes, pero se agradece, sinceramente se agradece porque creo yo que al final el esfuerzo que estamos haciendo es como ciudadanos, no tenemos ninguna afinidad política con ningún partido. Nuestros comentarios, al fin y al cabo, en este espacio tratan de ser, como tú dijiste, objetivos y críticos y muy alejados a cualquier filia o fobia. Entonces, pues Claudio, qué emoción, qué alegría, qué bueno que estamos juntos. Sábado 3 de octubre y como introducción rápido, no podía dejar pasar el agradecer a las personas que nos hacen el favor de sumarse semana tras semana. Esta semana, como siempre lo hemos dicho, pues nos da muchas noticias. En el ámbito nacional, las dos noticias que sin lugar a dudas, amigo, creo yo, robaron el escaparate, pues es esta encuesta que envió López Obrador para ver si era constitucional o no a la Suprema Corte de Justicia Nacional. Y por otro lado, no menos importante, y también deberíamos de tomarlo y verlo con un ojo crítico y poner una lupa en esta noticia, es la extinción o la cancelación de 109 fideicomisos. Y para darte la palabra y para terminar la introducción, pues mira, hoy siendo 4 de octubre, a esta hora, en la semana, López Obrador retó al pueblo, bueno, le rascó la panza al tigre, diciendo que sí, se manifestaban más de 100,000 ciudadanos. Me imagino yo que decía, si se manifiestan en la explanada del Zócalo, pues pasó algo que no creíamos que sucediera y lo logró alguien que no es de un partido político ni encabezado por un líder político y que, bueno, no es la clásica oposición. Frena logra reunir hoy en el Zócalo 180,000 ciudadanos de una manera pacífica, con cubreboca, y López Obrador dijo y mencionó que si se reunían más de 100,000 personas en manifestación en contra de él y bajaba su popularidad, pues creo yo, amigo, que el lunes ya está presentando su renuncia, eso creo yo. Y por otro lado, pues nos llevamos la noticia, apenas el lunes fue el primer debate de los Estados Unidos que se llevaba a cabo entre Donald Trump y Joe Biden, y Donald Trump vociferando en su clásico estilo de vociferar, interrumpir, ser ese bullying profesional de los Estados Unidos, pues apenas ayer lo vimos en cadena nacional y con relevancia mundial, amigo, por tratarse del personaje que es, pues que llega por primera vez en la historia de los Estados Unidos un helicóptero de la Marina para trasladarlo a un hospital porque apenas el viernes se daba la noticia de que él y la primera dama habían confirmado que tenían COVID-19. Amigo, como siempre, agradeciéndote, pues te doy la palabra, tú sabes con qué iniciar y seguimos con los temas que tú indiques y ya lo vamos tocando. Y como siempre, muy buenas tardes y gracias. Querido Juanjo, muchísimas gracias. Es una excelente presentación en esta convulsa semana que pues parece que septiembre nos dio tregua en el 2020 porque octubre arrancó con todo y sumado a todos estos eventos que pintaban apocalípticamente, efectivamente dices tú, en Estados Unidos no solo los incendios que están arrasando con una parte importantísima
e igualmente en Sudamérica, que está tremendo, Sí. nos topamos que opaca cualquier tipo de noticia de estas cosas el asunto de que el hombre más poderoso del mundo, el presidente de los Estados Unidos, da positivo a COVID en medio de una enorme polémica por un mal manejo de la pandemia, a escasas 3 semanas, 4 semanas de que se lleven a cabo las elecciones para el presidente y que probablemente, muy probablemente, no nos podemos adelantar hoy, pero probablemente se tenga que suspender por lo menos el siguiente debate que tienen, porque pues independientemente de lo que pase, se supone que debería de reposar 14 días, tiempo en el cual justamente se llevaría a cabo el siguiente debate. Pero si no usó cubrebocas durante todo el tiempo, pues si sale del hospital y le dicen que está bien, ya parece que va a guardar sus días de reposo en plena campaña política. Y como bien dices, en el debate ya asomaba los consejos de su buen amigo mexicano López Obrador, it's a good people, a good person, que él no iba a aceptar el resultado de las elecciones, ya visualizaba un fraude y no se va a salir de la Casa Blanca, ¿no? Y lo dijo ahí. Entonces, sí, sí son amigos, sí se llevan bien, definitivamente. Entonces, pues a ver qué es lo que sucede. Pues, ¿qué te parece si comenzamos con lo de Frena ahorita, que es lo más reciente, y de ahí nos vamos para atrás porque, pues la verdad es que creo que son causa y consecuencia de los otros dos temas que ocurrieron con relevancia en esta semana. Me parece perfecto. Como bien dices, a mí, aunque yo no estoy a favor del estilo ni del liderazgo de Frena, que es el frente anti López Obrador, pues nos está demostrando que la gente por alguna circunstancia, amigo, quisiera yo pensar por lo que tú estás diciendo, López Obrador hasta el día de hoy y desde mi punto de vista está desatendiendo los temas de relevancia nacional en cuestión social. Y creo yo que el único cauce que estamos teniendo como ciudadanos o como sociedad pues ahorita lo está representando Frena. Yo no sé también en qué vaya a desembocar esta situación. El día de hoy, por lo menos, fue una manifestación civilizada, ordenada, pero yo quisiera ver por parte del gobierno, primero, una situación que no se ha dado, el aceptar, el aceptar que se está dando este tipo de situaciones. Y segundo, empezar a voltear a ver realmente, a checar esos intereses que fueron los que yo creo, e insisto, de forma muy personal, los que llevaron a López Obrador al poder y es ese hartazgo que nosotros teníamos de que siempre el político en lo personal y en lo particular utiliza las herramientas institucionales para beneficio propio y que nosotros como ciudadanos somos los expuestos a carecer de todas esas situaciones que cada sexenio, cada partido político diferente y cada político nos promete. Entonces, creo yo que esta semana también es ver cómo reacciona el presidente ante esta cuestión social. Insisto, nos ha rebasado por la derecha y por la izquierda. Frena, porque yo vuelvo a insistir, quien es el líder de Frena, un ejecutivo de FEMSA, pues realmente los modos que maneja, digamos, no son los que estamos acostumbrados a ver. Sin embargo, pues está canalizando por ahí realmente las molestias que tenemos como sociedad y el ejemplo fue hoy. López Obrador nos reta apenas en la semana y no tardamos ni 3 días, y digo no tardamos porque hubo representación de comunidades indígenas como los Tarahumara. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nos están frena de alguna manera representando como sociedad, no como partido político ni como ideología. Ese es lo que yo percibo, amigo. Sin embargo, habría que ver qué va a suceder esta semana, porque lo que es un hecho es que frena poco a poco, de paseo de la reforma, ya pasó en la semana
a ocupar la mitad de la explanada del Zócalo. El día de hoy ya tienen tomada la explanada. ¿Cuánto va a durar esto? ¿Cuánto va a soportarlo el gobierno? ¿Y cómo y de qué manera se va a traducir el reconocer o no este movimiento? No lo sé, amigo. No sé tú qué opinas al respecto. Mira, es un evento sin precedente, definitivamente. No porque no haya habido otras marchas, y como yo había comentado en alguna ocasión y te lo dije a ti, yo personalmente participé en varias, en una manifestando en contra de la inseguridad provocada por la guerra del narco de Felipe Calderón, que recuerdo la solicitud fue que fuéramos todos vestidos de blanco, y en esa ocasión yo por lo menos fui en un contingente enorme, enorme, íbamos por lo menos 50,000 personas por el eje central. Pero llegó otro por Reforma y Madero y Avenida Juárez y Madero. O sea, hubo un gran movimiento de por lo menos también 150,000 personas. Y en el sexenio pasado de Peña Nieto, por lo menos fui a dos, donde también había mucha gente y estaba ahí. Es decir, sí hay precedentes de manifestaciones en contra de los mandatos, pero nunca se había solicitado la renuncia del presidente como esta ocasión, y menos después de un desafío que hacía él, ¿no? Diciendo, muy seguro y diciendo, pues si a mí me juntan 100,000 personas, yo voy. Y entonces resulta que hoy se juntaron certificadas 180,000 personas. 183,000 iba en el conteo hace unos momentos. Lo cual, bueno, por supuesto es importante en este asunto. Pero recordemos que, pues, o sea, no es legítima la solicitud de la renuncia del presidente. No está marcado en la Constitución esta figura de la renuncia. Ya hemos hablado en muchas ocasiones por qué podría irse, y en este momento no tenemos claro qué pudiera ser. Entonces, es decir, no va a darse. Y no porque el presidente dijera yo me voy porque soy un hombre de palabra, ya se puede ir, porque él no puede contravenir a la Constitución simplemente porque dice que es un hombre de palabra, ¿no? Es decir, eso pues nos los vamos a tener que tragar todos con todo lo que sea. Y recordando que tanto tú como yo y el programa y las cosas que tenemos, jamás hemos solicitado que renuncie el presidente, ¿no? Nuestra solicitud ha sido siempre que las decisiones que tomen enderecen el rumbo y que vayan hacia donde deberían de ir para mejorar la situación política, económica y social del país. No porque queremos que se vaya ni por ninguna cosa. Yo soy el primero en solicitar que, bueno, mantenga lo que dice la Constitución y que dure sus 6 años. Pero de que es algo importante, sí. Yo sigo teniendo mis dudas, como cerraba el programa pasado, de que frenase un partido, de un movimiento que de verdad sea partidista, que no esté vinculado a ningún partido. Yo veo ahí algunos vínculos con el grupo de Mario Delgado y Ebrard, Sí. y que están haciendo una farsa, pero de que convocó, y que muchas personas que no se identifican con Frena, pero que al ver que era lo único que se estaba organizando para poder solicitar que se juntaran las más de 100,000 personas que el presidente desafiaba el jueves, pues entonces se juntaron. Y eso sí me parece loable, me parece que es algo que tiene que tomar en cuenta el presidente. Es decir, no está la situación como él está diciendo. Por supuesto, hay una cantidad de elementos que a tomar en cuenta, porque casualmente la jefatura de gobierno bueno, no es la jefatura, pero la gobernatura de gobierno de la Ciudad de México, Sí. reportó en el momento que estaban entrando por ya casi al Zócalo, que se habían descompuesto todas las cámaras de vigilancia y que no teníamos servicio, y por lo tanto no había forma de verificar que de verdad estuvieran las 100,000 personas, ¿no? Sí. Entonces, un desconocimiento total, y por supuesto una censura inmediata en los medios de comunicación para que no se mostrara la manifestación que se estaba llevando. Y pues eso pues habla por supuesto de asuntos muy, muy interesantes. Entonces habrá que ver cómo se desenvuelve. Yo no creo que nos tengamos que esperar hasta la semana para ver la reacción. Estoy seguro que en el mensaje dominical que hace el presidente, que supongo no va a ser tampoco de Palacio porque hoy no estuvo ahí. No. Pues no sé si esté en Palenque o se encuentra en algún lado de gira. La verdad es que desconozco eso porque no conozco su agenda. Pero pues ya veremos de dónde se dirige, pero su mensaje de mañana seguro va a decir algo que te puedo apostar. Por supuesto va a minimizar el asunto, no va a cumplir con su palabra que se vaya. Las dos condiciones eran que se juntaran las personas y que bajara en las encuestas.
y entonces probablemente esa sea su arma, decir, bueno, pues no se juntaron las dos condiciones, y los que están ahí, pues son los conservadores, que cada vez son más, o alguna cosa así, y pues no sé, alguna cosa irá a decir con el asunto, pero pues ya veremos a ver qué es lo que sucede mañana. Lo que vaya a decir va a distraer y a llevar la agenda de los comentarios en todos los sentidos durante los próximos días. Si es que no ocurre algo inesperado que tenga que ver, yo veo ahorita principalmente con Trump, que también allá están las informaciones completamente confusas y contradictorias. Hace unos momentos veía Fox News Sí. diciendo que el presidente está en perfecto estado, que no había ningún problema, respiraba maravillosamente. Y te veías a CNN y la cobertura estaba diciendo, con lo que había salido a decir este doctor que está a su cargo, diciendo que las últimas 24 horas habían sido muy preocupantes y que las próximas 48 horas iban a ser críticas. Entonces, también ellos están manejando un juego de información simpático y dando algunas cosas claras. Sabemos que Fox News es pro-Trump y CNN es anti-Trump, entonces, pues esto se está tornando muy interesante. Si tú querías palomitas la semana pasada con lo de Anaya y López Obrador, yo creo que ahorita las palomitas con Trump. Y te puedo asegurar que le preocupa más a AMLO que Trump se cure, que no tenga COVID y que salga bien de esto, que la manifestación de hoy. Yo creo que sí, amigo, porque como bien dices, realmente lo que sucede en Estados Unidos, yo creo que la mayoría sabemos la importancia y el impacto que tiene. El que de alguna manera la situación del presidente del país más poderoso del mundo estuviera en riesgo el poder seguir la presidencia. De hecho, tan es así que empezaron los protocolos y se empezaron a ver qué sucedería en diferentes escenarios. Sin embargo, como bien dices tú, apenas hace, pues no sé, ya en este momento una hora o más, el mismo Donald Trump sale indicando desde donde él se encuentra en la habitación del hospital, indicando que se va, que está bien, que va en recuperación, y todo es en base a la especulación. Ahora, nosotros, la mayoría que ves un poco de literatura política, pues tú sabes que detrás de la política hay muchas cosas, amigo. O sea, realmente la política es manejada por muchas personas y con muchos intereses. Entonces se empiezan a generar especulaciones. Ahora, retomando el tema que tú dices y donde yo quisiera empezar el tema, es López Obrador, regresando al tema de reconocer si fueron o no fueron y si renuncia o no, nosotros nos regimos por la Constitución y la Constitución es la Carta Magna, donde se le atribuyen a todos los mexicanos sus derechos y obligaciones. Esa Constitución es la que rige y de ella emanan las leyes que se puedan modificar o no. Hay artículos que no se han modificado y hay artículos que se han modificado, pues no sé, recurrentemente, pero uno de los que no se ha modificado por mucho tiempo es la que habla del presidente. Entonces, la que habla del presidente y la que habla de los derechos del presidente o de los expresidentes. Pero, ¿qué sucede? López Obrador nos empieza a, no puedo poner un adjetivo porque probablemente por ahí se pueda malinterpretar, pero pone sobre la mesa el hacer una consulta ciudadana para enjuiciar a expresidentes. Y él indica o toma como referencia desde Carlos Salinas al día de hoy. Bueno, no al día de hoy, sino hasta Peña Nieto. Sin embargo, tú mismo, en el diálogo que acabas de tener, López Obrador es una persona que maneja la información difusamente, la matiza, la maneja, tiene esa cualidad y nos empieza a decir que esa es una de sus promesas de enjuiciar a los expresidentes, pero como no tiene eco, o como no sé si no tiene eco, o en su momento por la situación del país que estamos viviendo,
en que hay muchos frentes que atacar y quisiera yo pensar que es un distractor, pues esa pregunta para llevar a cabo el juicio a los expresidentes la lleva ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México para validarla si es constitucional o no. ¿Qué sucede aquí? Para empezar, amigo, yo quisiera hacer solamente una referencia, un hincapié. López Obrador constantemente ataca a las instituciones que nos han costado mucho, como el INE, como la Suprema Corte, pero chistosamente, cuando le conviene, utiliza esos instrumentos para sus intereses personales. Entonces, ahora sí, se apoya con la Suprema Corte y ahora sí confía en la resolución y ahora sí confía en el INE, tanto confía en el INE, que el INE mismo está organizando las elecciones para ver quién es el dirigente de Morena, que también eso es una cena de negros, amigo. Para darte la palabra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara constitucional la consulta para llevar a juicio a los expresidentes. ¿Cómo te diré? Es una declaración de la Suprema Corte que se ve que hay una pugna entre lo jurídico y lo político, porque 6 de ellos votan a favor y 5 en contra. Para terminar, uno de ellos indica, uno de los ministros indica, y bien lo indica, para darte la palabra y que ahondes, porque sé que tú tienes ahí cómo se formula la pregunta y cuál fue el resultado. Dice uno de los ministros que la justicia no debe de estar sometida a consulta y, sí, lo pone, se traduce como linchamiento público, amigo. Sí, esta situación del juicio a los expresidentes es algo que ha polemizado completamente y quiero comentar porque el jueves, principalmente, aunque se ha repetido y replicado durante los siguientes días, una vez que se dio a conocer el resultado de la votación de la Suprema Corte, algunas de las personas anti 4T y antipresidente se rasgaban las vestiduras y hablaban ya de un sometimiento completo a la Suprema Corte y de la pérdida de las instituciones, y si ya se había doblegado el INE y otros muchos, ahora decían se doblegaba no la Suprema Corte, sino particularmente Saldívar, ¿no? Es decir, le echaban la culpa a él, porque, pues sí, al haber 6-5, significaba que el último voto, que evidentemente era el magistrado superior, pues era el que había sido a favor. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esto porque yo creo desde el punto de vista, y ojo, no soy abogado, no soy jurista, pero soy comunicador y tengo conocimientos profundos sobre la estructura del lenguaje y de los enunciados y por tanto de la pregunta, pero también de las cosas que se están manejando. Y tanto en derecho como en algunas otras disciplinas es sumamente importante cómo se dicen las cosas y qué es lo que se dice, porque finalmente fondo es forma y la forma son las palabras que se emplean para ir poniendo el fondo. La consulta jamás era para enjuiciar a los presidentes, a los expresidentes. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. La consulta era para ver si era, más bien, la votación era para ver si era constitucional o no la consulta que se va a hacer. Y ojo, esto es una cosa que tienen que entender todos, porque finalmente es más teatro del teatro. Primero, el señor presidente había dicho que quería hacer una consulta y que invitaba a los ciudadanos a que se organizaran para que juntaran firmas y entonces vieran a ver si se podía hacer la consulta. Y entonces no se juntaron las firmas y entonces la siguiente instancia era que alguien en el Poder Legislativo hiciera la propuesta, para lo cual Mario Delgado hizo la propuesta que tampoco tuvo quórum suficiente y entonces el presidente lo hizo de motu propio. ¿Eso qué significa? Bueno, pues que ni siquiera había posibilidad de que se hiciera la consulta. Entonces, en la última instancia para ver si era, nada más para saber si era constitucional,
era que se llevara a la Suprema Corte. A mí me llamó la atención que el miércoles, en una declaración completamente desafortunada, probablemente ha sido de las más desafortunadas y que han mostrado la mayor ignorancia del presidente, dijo, mañana se resuelve en la Suprema Corte con la votación. Ya, si ellos dicen que no, yo ya me cansé, ya que cada poder se dedique a lo suyo y que haga su trabajo. Yo dije, ¿what? O sea, Eso es lo que debería de hacer. ¿sí se dio cuenta de lo que dijo, señor? O sea, sí sabe que para ser presidente había que conocer de qué se trata los tres poderes y que cada poder tiene una función y por eso hay tres poderes en los que radica el poder en la República. O sea, su nivel de ignorancia es tan alto, ¿no? O sea, ahí yo me di cuenta de que no era ingenuo, no es ingenuo y todas las cosas, de verdad sí es ignorante. E ignora demasiadas cosas que tienen que ver con el ejercicio cotidiano, no solo del poder, sino de la democracia, de las leyes, de un montón de cosas. Y resulta que, bueno, el jueves, efectivamente, la pregunta, y déjame decir porque esto es sumamente importante, y les vamos a mostrar ahora en pantalla las preguntas que se mandaron a la revisión y cuál fue el resultado después de la votación, porque creo que eso es importante y hay que considerar, y ahora explicaré y platicaremos tú y yo si compartimos el tema y el análisis, porque lejos de que esto pueda ser primero un cumplimiento al capricho de López Obrador y que se haga lo que él estaba queriendo y que se puedan doblegar los poderes y las cosas, la única realidad es que esto se le va a revertir a López Obrador de manera inmediata cuando se pruebe y te puedo apostar que así como con Lozoya se fue, la siguiente semana va a desaparecer esto porque obviamente a él no le conviene. Y entonces Saldívar no hizo un movimiento doblegándose ni hincándose ante el presidente, sino por el contrario, revirtiéndole la jugada. Y entonces vamos a poner esto. Y entonces tenemos esta pregunta. La pregunta que mandó el presidente, así como se quería, porque es lo que se iba a consultar, dice, ¿estás de acuerdo o no con que las autoridades competentes, y eso significa que, pues por supuesto tendrá que ser el Poder Judicial, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, ojo, aquí él solito ya estaba diciendo que solamente será aplicable el procedimiento, Sí, sí, sí. investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos. Yo todavía, después de muchos años de estar oyéndolo, no entiendo qué significa presunta comisión o presunto, ¿no? Si ya tienen las cosas, está confeso y tienen las cosas, sigue siendo presunto, pero bueno. La presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones. Esa fue la pregunta que él mandó específicamente pidiendo el juicio en contra de estos personajes que son, pues obviamente los protagonistas de su odio y su rencor. Sin embargo, después de ponerlo en pleno, la Suprema Corte y de estar viendo las 11 personas, determinaron que sí era constitucional, sí y solo sí. La pregunta se formulaba de la siguiente manera y esto fue lo que quedó. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento? Ojo, cuando estamos hablando de esclarecimiento significa que por supuesto hay una investigación previa, pero no significa que haya un juicio. Sí. De las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las probables víctimas. Es decir, aquí hay dos asuntos que me llaman mucho la atención, porque cuando está diciendo que ahora ya no son de los expresidentes, sino de los actores políticos, significa que de manera inmediata, o sea, es decir, en cuanto esto se haga la consulta y la mayoría del pueblo bueno y sabio diga que sí, entonces vamos a poder juzgar de manera inmediata a Martí Batres, a Manuel Bartlett, a René Bejarano, a Jade Cole, incluso a Ackerman, a Irma Eréndira Sandoval, pero incluso al presidente. Claro. ¿No? Presidente, porque pues están las acciones que tuvo antes, durante y después, ¿no?
Y bueno, si no lo juzgamos ahorita, lo juzgamos hasta que sea expresidente, pero será hacer, aunque no se trata de un juicio, sino de una investigación para que haya un esclarecimiento y se garantice la justicia, ¿sí? Y según dice ahí, los procedimientos aplicables, yo, según lo que yo tengo entendido, salvo Peña Nieto hasta ciertos puntos, los demás prescribieron, si es que hay delitos. Y Así entonces es. no hay nada que hacer. Nada más que, amigo, ¿tú te acuerdas cuánto costó la estela de luz? Pues no tengo el dato a la mano, pero es como, no sé, 12, 13 veces más, ¿no? Me imagino. Es que dicen, es que me acuerdo que yo tengo idea y habrá que verificarlo y ahorita ofrezco una disculpa por no tener el dato porque ahora lo estoy tratando de hacer, pero prometo buscarlo en estos momentos. Pero según yo eran 2,000 millones de pesos, Fíjate, según yo, que, lo cual por supuesto es estúpido para una cosa como la que tienen. ¿Cuánto costó el avión presidencial? 7 millones Pero 7 millones, o sea, de dólares, de dólares. de dólares. Esos son casi 14,000 millones de pesos. No, La rifa del avión, amigo, costó lo de la estela de luz. con lo de la doctora Adams. La consulta va a costar 8,200 millones de pesos. Así es. O sea, ¿cuántas estelas de luz con la tranza y con todas las cosas podemos poner con eso? 4. ¿Cuántos aviones podemos comprar? O sea, y digo, obviamente estoy siendo sarcástico. ¿Cuántas quimioterapias para los niños necesitamos y se pueden comprar con el costo de la consulta? Pues mira, amigo, comparando el precio, simplemente el secretario de Hacienda esta semana indicó que estaba dando 20,000 millones de pesos como adelanto para las vacunas. Yo creo que si le sumamos esos 8,000, pues ya son más mexicanos con vacuna, ¿va? O sea, es que de verdad no puede ser, o sea, no puede ser. Entonces, Mira, yo te puedo apostar, perdóname, rapidísimo para irnos, más bien para hacer el análisis que quieres o continuar, no va a haber consulta, así te lo voy a dejar. lo que pasa es que la primera pregunta, eh, vamos, yo lo veo por dos sentidos. El político, el que bien acabas tú de indicar y en el cual coincido plenamente, pues ¿por qué? Porque López Obrador hostiga de manera diaria a lo que él cree son sus enemigos políticos y es todo aquel, el enemigo político de López Obrador es todo aquel que opine y piense diferente a él. De entrada, la primera pregunta, como bien lo mostraste, pues viola la Constitución, los derechos humanos, la presunción de inocencia, el debido proceso. Entonces, todos dábamos, al decir todos, yo en las redes sociales sigo a muchos politólogos, juristas, constitucionalistas. Bueno, daban por hecho que esa pregunta no tenía ni por qué tomarse en cuenta, ni por qué llegar a la última instancia. La Suprema Corte de Justicia Nacional de México, amigo, es la última instancia a la que debemos de recurrir, ya cuando pasó todos los procesos jurídicos, tanto de la cámara, de las dos cámaras como del Ejecutivo. La Cámara, para ponértelo así de sencillo, amigo, la Suprema Corte de Justicia ahorita está llevando el análisis de cómo descenebrar, tratar de darle resolución a todos los conflictos que hay con lo de la reforma energética. ¿Por qué? Porque ya llegó a esa última instancia ese tipo de problemas. Pasando a ese tema, en lo político, estoy de acuerdo contigo plenamente. Creo yo que fue una jugada muy hábil porque le regresaron esa maraña, ese trabalenguas, esa enredadera a López Obrador y se la dejaron a la Cámara de Senadores. Entonces ahora, realmente, ellos tienen que analizar si le dan cauce a esa pregunta que está proponiendo la Suprema Corte, porque, ojo, la propone y todavía el Senado tiene que discutirla, aprobarla o en su defecto modificarla y enviarla otra vez a revisión. Estamos hablando de un cuento sin nunca acabar. Yo que veo en lo político,
es esa parte de López Obrador de que no se cansa en insistir en que él quiere estar presente en las elecciones intermedias del 6 de julio. Él forzosamente quiere aparecer en las boletas. ¿Qué pasó cuando quiso poner también en consulta su famosa evaluación para ver si sigue o si no sigue, que tampoco es constitucionalmente válido? Pero ahora el problema es, amigo, que como ya lo llevó a una instancia constitucional y como va a ser una consulta donde por lo menos tiene que participar el 40%, o bueno, tendría que ser eso como mínimo para que se aprobara esa pregunta y se pudiera llevar a cabo el juicio ante las instancias pertinentes. Eso es como llevar un proceso electoral y de ahí es donde sale esa cantidad de los 8,000 millones de pesos. Eso es en lo político, amigo. A mí en lo que me preocupa es en lo jurídico. En lo jurídico, la Suprema Corte de Justicia, pues ya sentó un precedente. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora López Obrador va a poder jugar entre las cámaras y la Suprema Corte. ¿A qué quiero llegar? ¿A qué le teme López Obrador? Le teme a quedarse sin mayoría en las cámaras. Entonces, como ya le dieron pie a esto, seguramente se va a inconformar ante la Suprema Corte y eso va a ser un cuento de nunca acabar. Entonces, en el tema legal y jurídico, ese yo es el problema que veo, que se sienta un precedente y donde tú le estás mandando una señal a la ciudadanía que puedes tú, por medio de votaciones, verte involucrado en la investigación y procedimiento de delitos cometidos por cualquier persona, cuando ya hay instancias que se deben y que se deben de llevar a cabo para un debido proceso. Entonces, yo coincido contigo, amigo. En lo político fue una jugada, voy a poner un adjetivo, magistral por parte de la Suprema Corte. Yo creo y quisiera yo pensar que los que tuvieran por lo menos dos dedos de frente, pues anularan todo esta pantomima, este circo, que vuelvo yo a insistir, amigo, y que da tema al siguiente tema, pero yo creo que todo esto sigue siendo un distractor de los problemas que venimos acarreando y que por desgracia yo he escuchado a economistas, a politólogos, a sociólogos, el impacto real lo vamos a empezar a ver a partir del primer trimestre del año 2021. Entonces creo yo que López Obrador está llegando a un límite, quisiera yo pensar, de desesperación, en donde se está jugando todas sus canicas en distraernos y en no perder la mayoría de las cámaras, amigo. Mira, yo te decía hace unos instantes, bueno, hace unos minutos, que esto de frena con lo que habíamos iniciado y que, bueno, se dio porque hoy ocurrió, había sido causa y consecuencia de estos dos otros elementos. Yo creo, y te voy a decir que hay que recordar quién es Arturo Saldívar también, Sí, ¿no? sí, sí. Arturo Saldívar ha sido la piedra en el zapato de mucha gente, pero también tienen que tener mucho cuidado cuando la gente dice y habla que, que se doblegó ante el presidente, porque pues hay que recordar cómo fue que Arturo Saldívar llegó a la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Es decir, corrían los años del sexenio de Felipe Calderón y estaba el problemísima de Florence Cassés en México, y la persona que insistió hasta el cansancio para que estuviera Arturo Saldívar en la Suprema Corte y se hiciera cargo de esto y pudiera arreglar el asunto, fue Andrés Manuel López Obrador. Así es, Pues, irónico. o sea, yo no creo que se esté doblegando ante nada a alguien que ya tiene una preferencia y una inclinación hacia la persona, es decir, no hay algo. ¿De qué se trata? Yo creo que sí, Arturo Saldívar ha demostrado en muchas ocasiones ser una persona íntegra y honorable. Quiero suponer que por eso está ahí, pero
eh, yo creo que tenía mucho que ver todo esto que se va dando, porque me voy a adelantar un poquito, pero nada más para hacer como el cierre de los tres elementos y por qué digo que es causa y consecuencia. Eh, Arturo Saldívar entiende perfectamente cuál es la situación y sabe que está en peligro, pues obviamente la integridad del Poder Judicial, que está en peligro muchas cuestiones que tienen que ver principalmente con la democracia, pero sobre todo sabe que, y vamos a pensarlo, si es un amigo personal del presidente pero es sensato, ¿no? Porque eso son dos condiciones que no se dan regularmente. Sí, Ser sí, amigo del sí. presidente y ser sensato no son compatibles. Pero Arturo Saldívar puede ser que sí, sí, puede que sea sensato y que se esté dando cuenta del peligro y del riesgo que corriera su amigo al continuar con las cosas que está diciendo. De tal forma que, junto con la desafortunada declaración que había hecho un día antes de que, pues entonces ya que cada quien trabaje, Sí, pues ahora sí que hagan lo que tienen que hacer. Pero lo que había dicho en la mañana antes de que se llevara esta jornada de votación, en la que decía el presidente que si se juntaran 100,000 personas que se manifestaran en contra de él, renunciaba. sí. Y Arturo Saldívar decía esto de una manera limpia, hacía lo que Pilatos, se lavaba las manos, dejaba las cosas neutras, no estaba diciendo ni sí ni no, pero le estaba revirtiendo las cosas a López Obrador y estaba detonando, estaba encendiendo la mecha de algo que iba a detonar en una manifestación hoy con casi el doble de personas que había pedido el presidente, porque fueron las que se dieron aquí, que lo que iban a hacer es, ya son dos cosas que le iban a decir al presidente, oye, ya viste que algo no está bien y que tienes que cambiar el rumbo, porque pues algo no está funcionando bien. Y sin olvidar y sin tomar en cuenta que yo, ya sabes, mal pensado y conspiranoide que soy, Sí, sí, pues sí. claro que iba a ser mucho más importante para los medios el resultado de la votación de la encuesta pitera a lo realmente de fondo y preocupante, que era que en el momento en el que la Suprema Corte estaba dando a conocer la redacción de la nueva pregunta, en la Cámara de Diputados estaban extinguiendo 109 fideicomisos que equivalen alrededor de 64 mil millones de pesos, lo cual es completamente absurdo y paradójico porque el argumento de que se extinguieran era que no se pudieran desviar los fondos de los 64 mil millones de pesos en conjunto de los 109 fideicomisos a destinos que no eran a los que estaban originalmente pensados y que no pudiera haber actos de corrupción al respecto. Y en cambio, de manera discrecional, abierta y libre, el presidente pudiera hacer uso de esos 64 mil millones de pesos sin necesidad de que pasara por una aprobación de nada. Y ese es el motivo por el cual se están dando. Es decir, no solo es la extinción del fideicomiso, que ya de por sí es gravísimo, Sí. sino el qué va a pasar con ese dinero y a quién lo iba a manejar ahora. Y solamente para darte la palabra al respecto, recordemos que un fideicomiso es una figura legal que hace que los recursos que están dentro del fideicomiso estén etiquetados de tal forma que no hay poder humano en el país que los pueda desviar a otra cosa más que para lo que están etiquetados. Por lo cual, no hay forma de que haya corrupción en este motivo. Pues bien hiciste la transición, amigo, porque realmente esto es un golpe que se asesta en contra de la ciencia, la investigación, El deporte las también, creo, artes. ¿no? ¿Mandé? El deporte también, creo. Sí, atención a desastres, el deporte de alto rendimiento. Mm. Y yo quisiera ligarlo, y como siempre, es desde mi punto de vista, que, que aquí coincide todo y se contradice a lo que dice el presidente. Eh, el monto de estos fideicomisos es más o menos lo que tú dijiste, 64,000. Unos dicen exactamente que son 68,400 millones, Ujú. 478,000 de pesos. Amigos, son 4,000 millones de diferencia que ni tú ni yo vamos a ver, entonces, Sí, pero un minuto. ¿sabes cuál es el problema de esto, amigo? Sí, Que esto equivale a más o menos 20 días de pérdidas de Pemex. nada más. Esto dicho por el especialista Gonzalo Monroy, en donde
te das cuenta, y vuelvo a lo mismo de las contradicciones de López Obrador, en que dice que vamos bien, dice que vamos en franca recuperación, dice que hay dinero para las vacunas, dice que hay dinero para sus programas sociales, dice y dice, pero él mismo se metió en esta trampa, amigo, porque por un lado no hay una recaudación fiscal ni garantía hay de que para el siguiente año se recupere este No, rubro. para nada, para nada. Por otra parte, cuando el mundo ya está volteando a energías limpias, la gasolina también ya está haciendo algo que no le va a redituar intereses que le ayuden a solventar sus compromisos sociales. Entonces, para mí, esto es como un acto desesperado de hacerse llegar dinero para hacer cumplir o para por lo menos tener tranquilas a sus bases sociales de aquí a la siguiente elección. El problema de esto, amigo, es que esta decisión va a perjudicar a muchas personas, pero yo lo que no entiendo y sigo sin entender es que bajo la premisa de atacar la corrupción, sistemáticamente el presidente de México viola constantemente todas las leyes habidas y por haber, amigo. Entonces es una contradicción entre lo que dice y hace. Aquí los perjudicados somos todos. De entrada, la ciencia en México es una de las joyas de la corona, amigo. Tan es así que grandes científicos emanados de las instituciones políticas como del Instituto Politécnico Nacional y de la UNAM han salido a universidades de gran prestigio. De golpe y porrazo, perdón por la expresión, estás dejando a muchos estudiantes sin becas para seguirse desarrollando. Y las vertientes que hay, pues son dos en primera instancia, amigo. ¿Cuáles son? Yo creo, la primera, que estás desmotivando a la cultura y a la ciencia y al desarrollo social de México. Y por otro lado, estás orillando a que los cerebros se vayan a otro país, que es lo que está ávido el primer mundo de fuga de cerebros. Entonces, ¿a qué nos quiere llevar López Obrador? Insisto, amigo, a estar en la ignorancia, porque lo que también vimos hoy es que ya también poco a poco muchos de los mexicanos que votamos o no votamos por López Obrador, nos estamos dando cuenta que tenemos que cambiar el rumbo y que poco a poco el presidente, si no es que se ha separado por mucho, sigue sin continuar o voltear a ver las necesidades sociales. Entonces, para terminar yo con este tema y darte pie a que des la conclusión o que toquemos otro tema es, estamos poniendo nuevamente en riesgo la educación, la salud y los instrumentos sociales de todos los mexicanos. Entonces, no podemos permitir que esto siga repitiéndose. Si bien el México que tuvimos antes de López Obrador no era perfecto, estaba sentando bases de las instituciones que de algún modo daban un equilibrio al poder. López Obrador nos ofreció darnos soluciones y alternativas para mejorar. Lo que está haciendo ahorita, amigo, está destruyendo y nos está llevando a una precariedad social sin que nos demos cuenta. Lo que viene es terrible. Esa estrategia de camas vacías ya se demostró al día de hoy con casi 79,000 defunciones que no sirve de nada. Hay camas vacías, pero no hay actas de defunción. Hay 78,000 defunciones, pero las instituciones que se dedican a investigarlo dicen que deberíamos de multiplicarlo mínimo por 3. Entonces, los niños con cáncer siguen sin medicamentos. Gente con cáncer sigue sin tratamiento. Medicinas en las instituciones públicas de salud, como son el ISSSTE y el IMSS, no tienen medicamento. Donde más mueren los mexicanos que no tienen recursos,
y por los que en teoría está trabajando el presidente de México, que son los pobres, son los que sufren más. Los feminicidios y la violencia de género en esta pandemia, amigos, se multiplicaron por 3. Las mujeres están desesperadas por la situación que está imperando y que le suplicaban y que le exigían a López Obrador pusiera solución, y por desgracia los índices en estos 22 meses han sido de récord, tanto en violencia, en defunciones, en violencia de género y en feminicidios. Amigo, esta columna en la cual yo siempre insisto, te agradezco y alabo que la hayas abierto, es para invitar a todos los que nos ven a involucrarnos en temas políticos, a estar al pendiente. Si bien yo no ataco a López Obrador en lo personal, sin embargo, lo único que utilizo es la misma información y los mismos datos que él nos planteó para llegar al poder con legitimidad y con mayoría, no los está llevando a cabo y todavía tiene la oportunidad, amigo, de dar un golpe de timón, de empezar a tomar decisiones correctas, de llevarse a cabo la consulta popular por las vías legales e institucionales. Estamos dando un paso atrás en lo social y en lo democrático, porque no estamos atendiendo ni estamos dándole prioridad a la situación que impera en México y en el mundo. Entonces, amigo, yo quisiera y deseo sinceramente de todo corazón que le vaya muy bien a López Obrador por el bien de todos nosotros, y que si no es capaz de él empezar a resolver los problemas, empiece a hacer un cambio de gabinete certero, que sea acorde a las necesidades y que no tenga personajes políticos a su alrededor, que sus intereses sean políticos o personales, o que esté rodeado de corrupción, o que simplemente sean floreros, o que simplemente utilicen ese espacio que tienen de poder para escalar a gobernaturas. Y con esto, amigo, te cedo la palabra. Te agradezco como siempre la participación y deseo que todos los que nos ven nos sigan apoyando, se sigan sumando, inviten a todos, de veras, es un ejercicio muy sano el que estamos llevando a cabo y pues la verdad es una forma de poder entender como ciudadanos lo que pasa en el día a día, amigo. Te mando un fuerte abrazo y te cedo la palabra. Gracias, querido Juanjo. Pues yo creo que mejor cierre no pudo haber habido y pues ya nada más para concluir. Efectivamente, bien lo dices, uno de los riesgos que corremos en los próximos meses, en el futuro inmediato, es que en las próximas elecciones, y creo que iniciando, amigo, con las que se llevan a cabo durante este mes en el estado de Coahuila ¿Sí? y las próximas y posteriores, creo que en Chihuahua, eh, y por supuesto las intermedias del año que entra, donde hay gobernaturas, hay legislaturas y, bueno, hay N, que creo que es la más grande que hay, ¿no? O sea, Sí, hay todo. sí, En sí, es la más cascada de ahí se grande. van todos. Eh, pues es que justamente la no participación, el hartazgo, que es una de las cosas que nos están promoviendo, es para que se mantengan y tengan estas facultades de poder seguir haciendo lo que sea, principalmente con el presupuesto, Sí. pero pues también con todas las demás cuestiones. No veo claro cuál es la estrategia, lo hemos dicho aquí muchas veces. Yo no veo un rumbo, no hay un plan de trabajo, no hay un camino que para decir, vamos a construir esto. Ni siquiera saben qué significa lo de la 4T, ¿no? O sea, no hay 4T, o sea, simplemente está ahí. Yo a lo mejor yo me estoy diciendo, bueno, son tonterías, torpezas, terquedad, ¿no? Y no sé qué otra cosa, la T, ¿no? Sí, Pero sí, sí. no puedo entender qué pudiera ser el camino, las cosas. Entonces, si no nos preocupamos por participar, por votar, por tratar de echar para atrás estos caminos que están llevando al no sabemos qué, porque eso es lo peor de todo,
Sí, pues obviamente vamos a seguir avanzando en la incertidumbre, con la cantidad de problemas, con un montón de cosas que pues nos están poniendo en riesgo y que están poniendo en riesgo la estabilidad de nuestro país, por lo cual tenemos que hacer algo de manera inmediata, ¿no? O sea, inmediata es lo más rápido que podemos hacer. Y pues sí, estas estrategias que hemos visto, por supuesto, están pésimas. Hoy, claro que también tengo que decir, es un riesgo irresponsable haber juntado 180,000 personas en la marcha, sí. porque pues el riesgo de contagio sigue siendo enorme y claro, no va a ser algo que le puedan reclamar el presidente a nadie, porque pues él es el primero que no ha cumplido ninguna de las disposiciones para que se corten y se terminen los contagios, pero pues bueno, ahí están las cuestiones. Y a ese respecto nada más, no sé si supiste, pero el día de ayer o hoy, durante el día de hoy, avisó este señor Atolini que tiene COVID. Salió positivo a COVID el buen Atolini. Híjole, amigo, hasta se me fue el apetito y el sueño y estoy en una intranquilidad. La verdad es que Antolini, como Gibran, como todos ellos, son nuevos en la política, tienen que tener mucha resiliencia, tienen que darse cuenta que, como bien dices tú, están en un movimiento, no en un partido, y sería irónico y sería histórico que Porfirio Muñoz Ledo, amigo, con sus 84 años de edad, pueda llegar a ser dirigente del PRI, o bueno, fue del PRI, del PRD, y pueda llegar a ser de Morena. Y Así, espérate, también del PARM, bueno, porque él fundó el PARM con este PARM, ¿eh? Ojo, no, no dije PAN, PARM, sí, el PAR, sí. con Cuauhtémoc, Cárdenas. Mira, Cuando recién salieron del PRI, ellos fundaron primero el PARM, los dos, así es. y fue dirigente Porfirio Muñoz Ledo. Y luego ya se pasaron al PRD, que también fue cofundador, y fue su dirigente en algún punto. Entonces, solamente le faltaría ser de Morena, y el PAN, por supuesto, nunca va a ser. A mí me encantaría, amigo, ya como, o sea, me diste la oportunidad de decirlo, me encantaría que muchos de los que nos ven jóvenes irrumpieran el contexto político con frescas ideas y que no se contagiaran por este tipo de situaciones. Tanto Antolini como Gibran son ejemplos de muchachos o chavos o jóvenes que son capaces, son muy inteligentes, pero que por desgracia se dejan llevar por esta ambición política y que los va alejando de los intereses reales y de que los jóvenes se identifiquen con ellos en irrupciones de nuevas ideas, de darle frescura. Es por eso que yo decía, tristemente, que me frotaba las manos llegando Ricardo Anaya, amigo, Ricardo Anaya, o sea, imagínate cómo estamos en el contexto Pero, político para que... pero ya te diste cuenta que pues ya llegó y ya se fue. O sea, ¿Sabes qué? Me doy cuenta de que llegó para promocionar su libro y hacerse más rico, sí, amigo. claro, la situación se encargó de sacarlo y todo el mundo se rió de él y pues ya, Little Chicken, adiós, ahí te ves. O sea, Ay, amigo, pues que mira, la verdad, quien simpático. sea un ser supremo te escuche porque me daría no sé qué, que para el siguiente año tomara mucha fuerza y representara un frente No, común para no, López Obrador. O sea, no, no. Lo que sí, estaríamos, necesitamos gente fresca que vaya y que diga, yo me quiero aventar y se quieren salir porque ya, o sea, por favor, los partidos están. sí, Eso sí, Atolini y Gibran, pues bueno, lo que podemos decir es que son muy buenos estudiantes y han sí. aprendido muy bien lo que pasa en Morena, porque después de haber quedado en el 12º lugar en la encuesta, Gibran dice que hubo fraude. Yo subí un meme a mis redes sociales, nada más como comentario, en donde alguien pero de veras muy ingenioso, dijo que el lago de Texcoco ya se llenó con lágrimas de Con las Antolini y lágrimas de Gibran Gibran. y Atolini. Dios mío, no puede ser eso, es muy trágico, No, amigo. no, bueno. Amigo, pues vamos a dar por terminado este programa. Te agradezco muchísimo. Es un honor compartir los micrófonos y la cámara contigo y tener esta plática interesantísima, increíble. Espero que la gente que nos escucha también la disfrute. Suscríbanse al canal, denlo a conocer para que llegue a más gente y que podamos servir de algo en este movimiento y en esta concientización
yo prefiero decir anti 4T porque ante eso sí estoy en contra, ¿no? Y entonces, pues bueno, si no hay nada más que decir, querido amigo, nos vemos la próxima. El honor es mío, amigo, y como bien dices, suscríbanse al canal. Miren, somos dos ciudadanos como ustedes. La verdad es que tratamos de dar este tipo de charlas para compartir nuestro punto de vista, pero usted sabe, al final y al cabo, que usted tiene la mejor conclusión. Amigo, te mando un fuerte abrazo. Qué gusto verte El y gusto es mío. espero verte la próxima semana. Adiós a todos y que estén rodeados de sus seres queridos. Rapidísimo, para que antes de terminar, vean en Netflix un documental que acaba de salir que se llama En pocas palabras y que salió el día de hoy lo liberaron con el tema del voto. Está orientado, por supuesto, a las elecciones de Estados Unidos, pero dice clarísimo y perfectamente bien la importancia que tiene la participación ciudadana en el voto en cualquier elección. Véanlo, por favor. Está narrado por Leonardo DiCaprio y los episodios duran 18 minutos. Es rapidísimo. Véanlo. Seguimos con atención tu recomendación, amigo. Ok. Adiós. Adiós.